¿Cuál es el origen del Día de la Mujer y por qué se conmemora el 8 de marzo? El 8 de marzo es una fecha destacada en múltiples partes del mundo. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, formalizado por Naciones Unidas en 1975. Este especial día, en palabras de la ONU, se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Pese a haberse convertido en una jornada global en pro de la igualdad, muchas personas aún se preguntan cuál es su origen y qué llevó a que el 8 de marzo obtuviera este reconocimiento internacional. Para explicarlo hay que echar la vista atrás a las protestas que desembocaron en toda una revolución a finales del siglo XIX y principios del XX. Las mujeres y los hombres son creados iguales. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencia en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia de limitaciones. Uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. Ni derecho a voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni formación, y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina, por los partos y los malos tratos. Un ejemplo de esa creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentran en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott congregan a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos. Ambas mantuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. Entonces recibieron burlas, especialmente en cuanto al derecho de las mujeres a votar, pero pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo. Destaca la ONU en un especial sobre el activismo de la mujer a lo largo de los años. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas Game Worker, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. 2 años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue "Pan y rosas", ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Un año después de ello, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. Nueva Zelanda fue el primer país que permite votar a las mujeres en 1893. En Dinamarca se propone un Día Internacional de la Mujer. En el año de 1910, en Copenhague, se celebró una conferencia internacional entre diferentes naciones del mundo. En este encuentro participaron más de 17 países y acudieron cientos de participantes.
En ese contexto interrumpe en escena una mujer que pasaría a la historia como la impulsora del Día de la Mujer Internacional, la comunista alemana Clara Zetkin. Zetkin sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, aunque sin acordar una fecha concreta. Un año después, en 1911, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer, reuniendo a más de 1 millón de personas en varios países de Europa, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y Estados Unidos. El día elegido fue el 19 de marzo. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Una fecha clave. Una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shower en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70. La víctima de más grande tenía 43 años y la más joven 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. No obstante, en sus inicios, la conmemoración también sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial, recuerda la ONU. Y ahí se encuentra una de las claves de por qué se acabó eligiendo la fecha del 8 de marzo, Rusia y la Primera Guerra Mundial. Hay diferentes versiones de por qué se eligió esta fecha en concreto, pero la ONU destaca la importancia de los acontecimientos que se vivieron en Rusia. En medio de las protestas contra la Gran Guerra, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en víspera de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mitines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres, recuerda el organismo. En 1917, y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las mujeres de ese país vuelven a salir a las calles el último domingo de febrero, bajo el lema Pan y Paz. En 1917, en Rusia, miles de mujeres se lanzaron a las calles contra la guerra. Una protesta que desembocó en la revolución y marcó la fecha del Día Internacional de la Mujer. Se trata de una huelga que continúa varios días y acaba forzando la salida del zar. Los trabajadores de la metalurgia se unieron a su protesta de las mujeres, pese a que los bolcheviques veían la movilización de las mujeres como precipitada. El 25 de febrero, 2 días después de que comenzara la insurrección de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el zar ordenó disparar si fuera necesario para acabar con la revolución de las mujeres, explica la historiadora estadounidense Tema Kaplan en Sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer. La medida del zar fracasó y en su lugar comenzó la Revolución de Febrero. Dice Kaplan que acabó con la abdicación del zar Nicolás II ese mes de marzo. El éxito de las mujeres rusas se consagró poco después. El gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar les reconoció el derecho a voto.
La fecha en la que comenzó esa huelga de las mujeres rusas en el calendario juliano, entonces el de referencia en Rusia, fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo, y esa es la fecha en que se celebra ahora. En 1945 se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y la carta de este organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. 3 décadas después, en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.